Libro tercero. La lucha. 1. Los extremos se tocan y los contrarios se anuncian. Nada es tan amenazador como el equinoccio rezagado. Hay en el mar un fenómeno feroz que se podría llamar la llegada de los vientos del Golfo. En todas las estaciones, particularmente en la época de las sigigias, el mar, cuando menos se piensa, queda sumido en una tranquilidad extraña. Se apacigua su prodigioso movimiento perpetuo, y él queda como aletargado, lánguido. Parece que quiere descansar. ¿Diríase que está fatigado? Todas las enseñas marítimas, lo mismo el cataviento del laúd pescador que el gallardete del buque de guerra, cuelgan a lo largo de los palos. Los pabellones almirantes, reales, imperiales, duermen. De pronto empiezan todos a moverse discretamente. Aquella es la ocasión a propósito, si hay nubes, para espiar cómo se forman y acumulan. Si es puesta de sol, para examinar la rubicundez de la tarde. Si es de noche, hace luna, para estudiar los halos y parelias. Aquel es el momento en que el capitán o jefe de escuadra, que tiene la fortuna de poseer uno de aquellos cristales de tempestad cuyo inventor es desconocido, debe observarlo con el microscopio y tomar sus precauciones contra el viento del sur si la mixtura ofrece un aspecto de azúcar quemado, y contra el viento del norte si la mixtura se deshoja en cristalizaciones parecidas a barrilla o a palos de abeto. Aquel es el momento en que el pobre pescador irlandés o bretón, después de haber consultado algún gnomo misterioso grabado por los romanos o por los demonios en una de aquellas enigmáticas piedras rectas que se llaman en Bretaña menhir y en Irlanda cruach, saca su barca del agua. Sin embargo, la serenidad del cielo y del océano persiste. La mañana empieza espléndida y la aurora se sonríe, lo que llenaba de horror religioso a los antiguos adivinos, a quienes espantaba al parecer la hipocresía del sol. Solenquis dicere falsum audeat. La sombría visión del posible latente está interceptada al hombre por la opacidad fatal de las cosas. El más temible y más pérfido de los aspectos es la máscara del abismo. Como se dice, anguila bajo roca, debía decirse, tempestad bajo calma. Así se pasan a veces algunas horas, algunos días. Los pilotos asestan sus anteojos en todas direcciones. El semblante de los marinos consumados tiene un gesto de severidad, que se parece a la cólera de Creta de que se apresta al combate. Se oye de repente un gran murmullo confuso. Nada se ve. La extensión permanece impasible. Sin embargo, el ruido crece, aumenta, sube. El diálogo se acentúa. Hay alguien detrás del horizonte. Alguien terrible, el viento. El viento, es decir, aquel populacho de tinieblas a quienes nosotros llamamos los soplos. La inmensa canalla de la sombra. La India les llamaba los marouts, la Judea los querubines, la Grecia los aquilones. Son las invisibles aves de rapiña del infinito. Son los bóreas que llegan. 2. Los vientos del Golfo. ¿De dónde vienen? De lo inconmensurable. Sus envergaduras necesitan el diámetro del abismo. Sus alas desmedidas tienen necesidad del espacio indefinido de las soledades. El Atlántico, el Pacífico, inmensidades azules, he aquí lo que les conviene. Ellos las vuelven sombrías. En ellas vuelan a bandadas. El comandante Page vio en cierta ocasión en alta mar 7 sifones a la vez. Allí son feroces. Premeditan los desastres. Se ocupan en la hinchazón efímera y en la hinchazón eterno de las olas. Lo que pueden se ignora, lo que quieren se desconoce. Son las esfinges del abismo, y Gama es su Edipo. En aquella oscuridad de la extensión, que siempre se agita, aparecen con semblante nebuloso. El que percibe sus lineamentos lívidos en la dispersión, que es el horizonte del mar, se siente en presencia de la fuerza irreducible. Diríase que la inteligencia humana les inquieta, y se arman contra ella. La inteligencia es invencible, pero el elemento es inexpugnable. ¿Qué hacer contra la ubicuidad que no se puede coger? El soplo se hace maza, y luego se vuelve otra vez soplo. Los vientos combaten devastando y se defienden desvaneciéndose. El que tropieza con ellos tiene que reducirse a simples expedientes. Su asalto diverso y lleno de repercusiones desconcierta. Tienen tanta huida como ataque. Son los impalpables tenaces. ¿Cómo triunfar de ellos? La proa del buque Argos, esculpida en un roble de Dódena, que al mismo tiempo que proa era piloto, les hablaba.
Ellos brutalizaban aquella proa diosa. Cristóbal Colón, viéndoles venir hacia la Pinta, les dirigía desde cubierta los primeros versículos del Evangelio según San Juan. Surcouf les insultaba. «He aquí la trinca de Tunos», decía. Napier les disparaba cañonazos. Ellos ejercen la dictadura del caos. ¿Es suyo el caos? ¿Qué hacen de él? Algo que es implacable. ¿El antro de los vientos es más monstruoso que el antro de los leones? ¿Cuántos cadáveres bajo sus pliegues sin fondo? Los vientos azotan sin piedad la gran masa oscura y amarga. Se les oye siempre, y ellos no escuchan nada. Cometen actos que parecen crímenes. No se sabe contra quién arrojan las blancas moles de espuma. Cuán impía ferocidad en el naufragio. Qué insulto a la providencia. Parece que escupen a Dios. Son los tiranos de los lugares desconocidos. Luoghi spaventosi, murmuraban los marineros de Venecia. Los espacios estremecidos experimentan sus vías de hecho. Lo que sucede en aquellos grandes abandonos es inexplicable. Alguien a caballo está mezclado con la sombra. El aire emite un ruido de bosque. No se percibe nada, y se oyen caballerías. Es mediodía, y de repente viene la noche. Un tornado pasa. Es medianoche, y de repente viene el día, el efluvio polar se alumbra. Los torbellinos alternan en sentido inverso, y forman una especie de danza repugnante. Una nube demasiado pesada se rompe por la mitad, y cae al mar hecha pedazos. Otras nubes de color de púrpura dan luz y truenan, y luego se oscurecen lúgubremente. La nube que ha vaciado el rayo se ennegrece como un ascua que se apaga. Sacos de lluvia se rompen y disuelven en bruma. Allí una fragua en que llueve. Más allá una ola de que se desprende una llama. Los albores del mar debajo del aguacero alumbran lontananzas sorprendentes. Se desfiguran sin cesar enormes moles de que se destacan monstruos errantes. Inmensos fosos ahuecan las nubes. Los vapores giran, las olas saltan. Las náyades ruedan ebrias. A lo lejos, hasta perderse de vista, el mar macizo y blando se mueve sin perder terreno. Todo es lívido, y salen de aquella palidez gritos desesperados. En el fondo de la oscuridad inaccesible, tiritan grandes gavillas de sombra. Y hay paroxismos momentáneos. El rumor se convierte en tumulto y la ola pequeña se hace grande. El horizonte, superposición confusa de oleadas, oscilación sin fin, murmura continuamente en voz baja. Saltan en él de una manera extraña restos fracasados. Diríase que hay hidras que estornudan. Sobrevienen bocanadas de aire frío, y después bocanadas de aire caliente. La trepidación del mar anuncia un pavor de que participa todo. Inquietud, angustia, terror profundo de las aguas. De repente el huracán acude como una fiera para beber en el océano. Succión inaudita. El agua sube hacia la boca invisible, se forma una ventosa, el tumor se hincha. Es el sifón, la manga, la tromba marina, el prester de los antiguos, estalactita arriba, estalagmita abajo, doble cono inverso giratorio, una punta en equilibrio sobre otra, beso de dos montañas, una montaña de espuma que se levanta, una montaña de nube que desciende. Espantoso coito de la ola y de la sombra. La tromba marina, como la columna de la Biblia, es tenebrosa de día y luminosa de noche. Delante de la tromba marina el trueno calla como si tuviese miedo. La vasta perturbación de las soledades tiene un diapasón. Temible crescendo, el chubasco, la ráfaga, la borrasca, el temporal, la tormenta, la tempestad, la tromba, las 7 cuerdas de la lira de los vientos, las 7 notas del abismo. El cielo es un plano, el mar una esfera. Un soplo pasa, y todo se transfigura, todo es furia y mezcolanza. Tales son aquellos lugares severos. Los vientos corren, vuelan, se abaten, concluyen, vuelven a empezar, se ciernen, silban, mugen, ríen. Frenéticos, lascivos, desenfrenados, jugando caprichosamente con la ola irascible. Son unos aulladores que tienen una armonía. Vuelven sonoro todo el cielo. Soplan en la nube como en una trompeta, soplan en el espacio, y cantan en el infinito, con todas las voces amalgamadas de los clarines, de las bocinas, de los clarinetes, de los trompones, una especie de tocata prometeana. Quien los oye escucha a Pan. Y lo que hay más espantoso es que juegan. Tienen una colosal alegría compuesta de sombra. Forman en las soledades la batida o montería de los buques.
sin tregua, día y noche, en todas las estaciones, en el trópico como en el polo, haciendo resonar su loca trompa, arrastran por entre las encrucijadas de la nube y de la ola su caza mayor, los náufragos. Son cabezas de motín, y se divierten. Hacen junto a las rocas aullar a sus perros, que son las olas. Combinan las nubes y las descomponen. Petrifican, como con millones de manos, la liquidez del agua inmensa. El agua es dócil porque es incompresible. Se desliza bajo cualquier presión o esfuerzo. Si se la empuja por un lado, se escapa por el otro. Así es como se hace ola. En esta conversión está su libertad. 3. Explicación del ruido que oía Hiyat. La gran venida de los vientos hacia tierra se verifica en los equinoccios, en cuyas épocas la balanza del trópico y del polo se equilibra, y la colosal marea atmosférica vierte su flujo sobre un hemisferio y sus reflujos sobre el otro. Hay constelaciones que significan dichos fenómenos, la balanza y el acuario. Aquella es la hora de las tempestades. El mar espera y guarda silencio. Algunas veces el cielo tiene mal cariz. Está pálido, y como velado por una telaraña oscura. Los marinos miran con ansiedad el aspecto severo de la sombra. Pero más temen aún su apariencia alegre. Un cielo de equinoccio risueño es la tempestad que se hace la gatita muerta. Viendo cielos semejantes, la torre de los llorones de Ámsterdam se llenaba de mujeres que examinaban el horizonte. Cuando la tempestad vernal o autumnal tarda en llegar, es prueba de que acumula mayor número de fuerzas. Atesora para la devastación. Desconfiemos de sus tardanzas. Ango decía, el mar es buen pagador. Cuando la tardanza es mucha, el mar no manifiesta su impaciencia, sino por una calma mayor. La tensión magnética se revela solamente por lo que se podría llamar la inflamación del agua. Salen del mar resplandores. Aire eléctrico, agua fosfórica. Los marineros se sienten cansados y como molidos. Es un tiempo particularmente peligroso para los ironclads. Su casco de hierro puede acarrear falsas indicaciones de compás y ser causa de su perdición. Así pereció el buque de vapor transatlántico el Iowa. En tales ocasiones, el aspecto del mar para los que están familiarizados con él, es extraño. Diríase que desea y teme la llegada del huracán. Del mismo modo son acogidos ciertos himeneos, aunque muy conformes con las leyes de la naturaleza. La leona en celo huye delante del león. El mar también está en celo, y de ahí su temblor. Va a celebrarse el inmenso matrimonio. Este matrimonio, como las bodas de los antiguos emperadores, se solemniza con actos de exterminio. Es una fiesta sazonada de desastres. Sin embargo, de allá abajo, del Golfo, de las latitudes inexpugnables, del lívido horizonte de las soledades, del fondo de la libertad sin límites, llegan los vientos. Atended, he aquí el hecho equinoccial. Una tempestad es una conspiración. La antigua mitología entreveía esas personalidades indistintas mezcladas con la gran naturaleza difusa. Eolo se pone de acuerdo con Bóreas. La buena inteligencia del elemento con el elemento es necesario. Ellos se reparten sus respectivos papeles. Hay impulsos que dar a la ola, a la nube, al efluvio. La noche es un auxiliar, y es menester contar con ella. Hay brújulas que desviar, fanales que extinguir, faros que esconder, estrellas que ocultar. Es preciso que el mar coopere. Toda tempestad llega precedida de un murmullo. Hay detrás del horizonte un cuchicheo preliminar de los huracanes. Y este cuchicheo es el que se oye en la oscuridad, a lo lejos, por encima del temeroso silencio del mar. Y este cuchicheo temible es el que Hiyat había oído. La fosforescencia había sido el primer aviso. El murmullo lejano era el segundo. Si el demonio legión existe, este demonio es indudablemente el viento. El viento es múltiple, pero el aire es uno. Consecuencia, toda tempestad es mixta. La unidad de aire así lo exige. En una tempestad se halla complicado todo el abismo. El océano entero está en una borrasca. La totalidad de sus fuerzas entra en ella en línea y toma en ella parte. Una ola es el abismo de abajo. Un soplo es el abismo de arriba. Habérselas con una tormenta, es habérselas a la vez con todo el mar y con todo el cielo. Messier, el hombre de la marina, el astrónomo pensativo del Zakizami de Cluny, decía, el viento de todas partes está en todas partes.
Él no creía en los vientos encarcelados, aunque fuese en mares cerrados. Para él no había vientos mediterráneos. Decía que los reconocía al pasar. Afirmaba que tal día, a tal hora, el John del lago de Constancio, el antiguo Favonio de Lucrecio, había atravesado el horizonte de París. Que tal otro día lo había atravesado el Bore del Adriático, y tal otro el boso giratorio que pretende hallarse encerrado en el círculo de los Cíclades. Especificaba sus efluvios. No creía que el ábrego que gira entre Malta y Túnez y el ábrego que gira entre Córcega y las Baleares, se hallasen en la imposibilidad de escaparse. No admitía que hubiese vientos en jaula como osos. Decía, toda lluvia viene del trópico, y todo rayo viene del polo. En efecto, el viento se satura de electricidad en la intersección de los coluros, que marca las extremidades del eje, y se satura de agua en el ecuador, trayéndonos de la línea el líquido y de los polos el fluido. Ubicuidad, he aquí lo que es el viento. No es decir que no existan las zonas ventosas. Nada está más evidentemente demostrado que la existencia de esos itinerarios de corrientes continuas, y un día la navegación aérea, servida por los airebuques, a quienes, por manía de hablar griego, llamamos aeroscafos, utilizara las líneas principales. La canalización del aire por el viento es incontestable. Hay ríos de viento, arroyos de viento, arroyuelos de viento, si bien las ramificaciones del aire se forman a la inversa de las ramificaciones del agua, pues en el aire los arroyuelos proceden de los arroyos y los arroyos de los ríos, en lugar de parar aquellos en estos, de lo que resulta, en lugar de la concentración, la dispersión. Y esta dispersión es la que forma la solidaridad de los vientos y la unidad de la atmósfera. Una molécula dislocada disloca la otra. Todo el viento se mueve a la vez. A estas profundas causas de amalgama añadase el relieve del globo, taladrando la atmósfera con todas sus montañas, haciendo nudos y torsiones en los cursos del viento, y determinando contracorrientes en todos sentidos. Irradiación ilimitada. El fenómeno del viento es la oscilación de dos océanos uno sobre otro. El océano de aire, sobrepuesto al océano de agua, se apoya en esta base fugitiva, y participa de sus temblores y vacilaciones. Lo indivisible no se comparte. No hay tabique entre una ola y otra. Las islas de la Mancha experimentan la impulsión del Cabo de Buena Esperanza. La navegación universal hace frente a un monstruo único. Todo el mar es la misma hidra. Las olas cubren el mar como una especie de piel de pez. Océano esceto. A esta unidad se subordina lo innumerable. 4. Turba, turma. Para el compás, hay 32 vientos, es decir, 32 direcciones. Pero estas direcciones pueden subdividirse indefinidamente. El viento, clasificado por direcciones, es incalculable. Clasificado por especies, es el infinito. Delante de su enumeración retrocedería Homero. La corriente polar choca con la corriente tropical. He aquí el frío y el calor combinados. El equilibrio empieza por el choque. De este sale la ola de los vientos, hinchada, desparramada, y cortada en todos sentidos en feroces corrientes. La dispersión de los soplos sacude hacia los cuatro ángulos del horizonte la prodigiosa y enmarañada melena del aire. Allí están todos los rumbos, el viento del Gulf Stream que tanta bruma arroja sobre Terranova. El viento del Perú, región de cielo mudo donde nunca el hombre ha oído tronar. El viento de la Nueva Escocia en que agita sus alas el gran auk, Alca impenis, de pico rayado. Los torbellinos de hierro de los mares de China. El viento de Mozambique que sacude las pagayas y los juncos. El viento eléctrico del Japón denunciado por el Gon. El viento de África que habita entre la montaña de la Tabla y la montaña del Diablo donde se desencadena. El viento del Ecuador que pasa por encima de los vientos alisios, y traza una parábola cuyo vértice mira siempre hacia el oeste. El viento plutónico que sale de los cráteres y es el temible soplo de la llama. El extraño viento propio del volcán Agua que hace siempre salir del norte una nube de color de aceituna. El monzón de Java, contra el cual se han construido las fortalezas, que se llaman casas de huracán. La tramontana con encrucijadas, que los ingleses llaman bush, zarzal. Los chubascos arqueados del estrecho de Magallanes observados por Horsburgh. El poderoso viento del suroeste, llamado Pampero en Chile y Rebojo en Buenos Aires, que se lleva al cóndor a alta mar y le salva del hoyo en que le aguarda, bajo una piel de buey recién desollado, el salvaje echado de espaldas y blandiendo con los pies su grande arco. El viento químico que,
según Lemery, forman la nube piedras de trueno. El armatan de los Cafres. El arroja nieve polar, que se unce a los témpanos eternos y los arrastra. El viento del Golfo de Bengala que va hasta Nizhny Novgorod a saquear el triángulo de barracas de madera donde se celebra la feria de Asia. El viento de las cordilleras, agitador de las grandes olas y de los grandes bosques. El viento de los archipiélagos de Australia donde los cazadores de miel ahuyentan los enjambres salvajes ocultos bajo las ramas del eucaliptus gigante. El jaloque, el cierzo, el aquilón, los vientos de sequía, los vientos de inundación, los diluvianos, los tórridos, los que arrojan a las calles de Génova el polvo de las llanuras del Brasil, los que obedecen a la rotación diurna, los que la contrarían y hacen decir a Herrera, mal viento torna contra el sol. Los que van apareados, puestos de acuerdo para atropellado todo, deshaciendo el uno lo que hace el otro, y los antiguos vientos que atacaron a Cristóbal Colón en la costa de Veraguas, y los cuo por espacio de 40 días, desde el 21 de octubre al 28 de noviembre de 1850, pusieron en un brete a Magallanes al abordar el Pacífico, y los que desmantelaron la Armada Invencible y soplaron contra Felipe II. Hay más vientos aún. ¿Y cómo enumerarlos todos? Hay los vientos portadores de sapos y langostas que lanzan nubes de animales por encima del océano. Los que operan lo que se llama el salto de viento y cuya función consiste en rematar a los náufragos. Los que de una sola bocanada dislocan el cargamento de un buque y obligan a este a continuar inclinado su derrota. Los vientos que construyen los circumcumuli. Los vientos que construyen los circumstrati. Los pesados vientos ciegos entumecidos por la lluvia. Los vientos del granizo. Los vientos de la calentura. Los vientos cuya aproximación pone en ebullición las salsas y minas de azufre de Calabria. Los que hacen centellear el pelo de las panteras de África que recorren las malezas del Cabo de Hierro. Los que vienen sacudiendo fuera de su nube, como una lengua de trigonocéfalo, el espantoso rayo ahorquillado. Los que traen nieves negras. Tal es el ejército. El escollo Dubres, en el momento de construir Gilliat su quebranta olas, oía de aquella muchedumbre armada el galope lejano. Acabamos de decirlo, el viento es todos los vientos. La horda toda entera llegaba. Ella a un lado. Al otro Gilliat. 5. Gilliat puede optar. Las misteriosas fuerzas habían escogido bien el momento. El azar, si existe, es hábil. Mientras la panza había permanecido en el ancón del Home, y la máquina había estado encajonada en el buque náufrago, Gilliat era inexpugnable. La panza estaba en seguridad, la máquina bien resguardada. Los Dubres, que se habían apoderado de la máquina, la condenaban a una destrucción lenta, pero la protegían contra una sorpresa. En todos los casos quedaba Gilliat un recurso. La máquina destruida no le destruía a él. Le quedaba la panza para salvarse. Pero aguardar que la panza hubiese salido del fondeadero donde era inaccesible, dejarla penetrar en el desfiladero de los Dubres, abstenerse de toda hostilidad hasta verla también cogida por el escollo, permitir a Gilliat llevar a cabo el salvamento, el arrastre y trasborde de la máquina, no oponerse a este maravilloso trabajo que todo lo trasladaba a la panza, consentir en el éxito, he aquí el lazo. Bien se dejaba entrever, como una especie de alineamiento siniestro, la sombría perfidia del abismo. A aquella hora, la máquina, la panza, Gilliat, estaban reunidos en el desfiladero de peñascos. No formaban juntos más que uno solo. Estrellar la panza contra el escollo, echar a pique la máquina, ahogar a Gilliat, era cuestión de un esfuerzo único sobre un solo punto. Todo podía concluir a la vez, al mismo tiempo y sin dispersión. Todo podía aplastarse de un solo golpe. Ninguna situación más crítica que la de Gilliat. La esfinge posible, sospechada por los visionarios en el fondo de la sombra, parecía presentarle un dilema. Quédate, o vete. Irse era una insensatez, quedarse era espantoso. 6. El combate. Gilliat subió a la Dubre Mayor. Desde allí veía todo el mar. El oeste era sorprendente. Salía de él una muralla. Una gran muralla de nube, cerrando la extensión de un extremo a otro, subía lentamente del horizonte hacia el cenit. Aquella muralla, rectilínea, vertical, sin una grieta en su altura, sin un rasguño en parte alguna, parecía construida con escuadra y tirada a cordel.
Era una nube que parecía de granito. Su escarpe, perfectamente vertical, a la extremidad sur, se doblaba un poco hacia el norte como una plancha de hierro combada, y ofrecía el vago deslizamiento de un plano inclinado. Aquel muro de bruma se ensanchaba y crecía sin que su entablamento o cornisamiento dejase un solo instante de ser paralelo a la línea de horizonte casi indistinta en la oscuridad progresiva. Aquella muralla del aire, toda de una sola pieza, subía silenciosamente. Ni una ondulación, ni un pliegue, ni una prominencia que la desfigurasen o desconcertasen. Aquella inmovilidad en movimiento era lúgubre. El sol, pálido detrás de no sé qué transparencia morbosa, iluminaba aquel lineamiento apocalíptico. La nube invadía ya casi la mitad del espacio. Aquello era algo parecido a la salida de una montaña de sombra entre la tierra y el cielo. Era la ascensión de la noche en pleno día. Hacía en el aire un calor de estufa. Una humedad tibia se desprendía de aquella mole misteriosa. El cielo, que de azul había pasado a blanco, de blanco había pasado a pardo. Parecía una gran pizarra. El mar, debajo, empañado y plomizo, era otra pizarra enorme. Ni un soplo, ni una ola, ni un ruido. El mar desierto, en cuanto alcanzaba la vista. Ninguna vela por ningún lado. Las aves marítimas se habían escondido. Se sentía la traición en el infinito. El engrosamiento de toda aquella sombra se amplificaba insensiblemente. La movediza montaña de vapores que se dirigía hacia los Dúbres era una de aquellas nubes que se podrían llamar nubes de combate. Nubes ambiguas y bizcas. Por en medio de aquellos hacinamientos oscuros mira no sé qué estrabismo. Aquella aproximación era terrible. Gilliatt examinó detenidamente la nube y dijo entre dientes: «Tengo sed, tú me darás agua». Permaneció algunos momentos inmóvil con la mirada clavada en la nube. Hubiérase dicho que medía la tempestad. Tenía su gorra en el bolsillo del chaquetón. La sacó y se la puso en la cabeza. Cogió del agujero, que por tanto tiempo había sido su vivienda, su reserva de utensilios. Se puso las polainas y se echó a la espalda el capote, como un caballero que se arma en el momento de la acción. Ya se sabe que no tenía zapatos, pero las rocas habían curtido y encallecido sus pies desnudos. Puesto su traje de guerra, examinó su quebrantaolas, empuñó resueltamente la cuerda de nudos, bajó de la meseta de la Dúbre, se puso de pies en las rocas de abajo, y corrió a su almacén. Algunos instantes después estaba trabajando. La vasta nube muda pudo oír sus martillazos. ¿Qué hacía Gilliatt? Con los clavos, cuerdas y tablones que le quedaban construía en la boca del este un segundo dique, de 10 o 12 pies, detrás del primero. El silencio seguía siendo profundo. Ni siquiera se movían los tallos de hierba de las rendijas del escollo. El sol desapareció de repente. Gilliatt levantó la cabeza. La nube ascendente acababa de alcanzar el sol. Aquello fue como una extinción del día, reemplazado por una reverberación dudosa y pálida. La muralla de nube había variado de aspecto. No tenía ya su unidad. Se había fruncido horizontalmente al llegar al cenit desde donde pesaba sobre el resto del cielo. Tenía picos. La formación de la tempestad se dibujaba en ella como en una sección de trinchera. Se distinguían las capas de la lluvia y los depósitos del granizo. No había en ella relámpagos, sino un horrible resplandor difuso, pues bien puede la idea de horror asociarse a la idea de luz. Se oía la vaga respiración de la tempestad. Aquel silencio palpitaba oscuramente. Gilliatt, silencioso también, veía cómo se agrupaban encima de su cabeza todas aquellas moles de bruma y cómo se componía la deformidad de las nubes. Pesaba y se extendía en el horizonte una faja de niebla de color de ceniza, y en el cenit una faja de color de plomo. Lívidos harapos colgaban de las nubes de arriba sobre las nieblas de abajo. Todo el fondo, que constituía el muro de nubes, era descolorido, lechoso, térreo, triste, indescriptible. Una delgada nube blanquecina transversal, llegada no se sabe de dónde, cortaba oblicuamente, del norte al sur, la alta muralla sombría. Una de las extremidades de la nube se arrastraba por el mar. En el punto en que tocaba la confusión de las olas, se percibió en la oscuridad una bocanada de vapor rojizo. Debajo de la larga nube pálida, nubecillas muy bajas y muy negras volaban en sentido inverso unas de otras como si no supiesen qué hacer. La poderosa nube del fondo crecía a la vez en todas partes, aumentaba el eclipse, y continuaba su interposición lúgubre. Hacia el este,
Detrás de Hiyat, no había más que un pórtico de cielo claro que iba a cerrarse. Sin que se sintiese la impresión de ningún viento, una extraña difusión de plumazos cenicienta pasó, desparramada y desmenuzada, como si alguna ave gigantesca acabase de ser desplumada detrás de aquel muro de tinieblas. Se había formado un techo negro compacto que, en el extremo horizonte, llegaba al mar y se mezclaba allí con la noche. Se sentía algo que avanzaba, algo vasto y pesado y feroz. La oscuridad se condensaba. De repente estalló un inmenso trueno. El mismo Hiyat sintió el sacudimiento. Hay algo de sueño en el trueno. Aquella realidad brutal en la región visionaria tiene algo que aterroriza. Parece que se oye la caída de un mueble en la cámara de los gigantes. No acompañó al estruendo ningún resplandor eléctrico. Fue como un trueno negro. Se restableció el silencio. Hubo una especie de intervalo como cuando se toma posición. Después, aparecieron uno tras otro y lentamente grandes relámpagos informes. Eran relámpagos mudos. A cada uno de ellos se iluminaba todo. El muro de nubes era ya otro. Había bóvedas y arcos. Se distinguían en él siluetas. Se esbozaban cabezas monstruosas. Parecía que se tendían cuellos. Elefantes cargados con sus torres se entreveían y se desvanecían. Una columna de bruma, recta, redonda y negra, coronada de un vapor blanco, remedaba la chimenea de un vapor colosal engullido que calentaba su caldera bajo el agua y echaba humo. Ondeaban sabanas de nube. Se veían al parecer banderas desplegadas. En el centro, bajo rojizas densidades, se hundía inmóvil un núcleo de niebla densa, inerte, impenetrable a las chispas eléctricas, especie de feto asqueroso en el vientre de la tempestad. Hiyat sintió de repente que una bocanada de aire le desgreñaba. Unas cuantas gotas de agua se aplastaron en la roca en torno suyo. Después se oyó un segundo trueno. Se levantó viento. La sombra había concluido sus preliminares. El primer trueno había removido el mar, el segundo hendió la muralla de arriba a abajo. Se hizo un agujero por el cual salió todo en suspensión, la grieta se convirtió en una boca llena de lluvia, y empezó el vómito de la tempestad. El instante fue espantoso. Aguacero, huracán, relámpagos, rayos, olas hasta las nubes, espuma, truenos, torsiones frenéticas, gritos, ronquidos, silbidos, todo a un mismo tiempo. Desencadenamiento de monstruos. El viento soplaba fulminante. La lluvia no caía, se desplomaba. Para un pobre hombre, comprometido, como Hiyat, con una barca cargada, en un desfiladero de rocas en alta mar, no podía haber crisis más amenazadora. El peligro de la marea, de que Hiyat había triunfado, era muy poca cosa comparado con el peligro de la tempestad. He aquí cuál era la situación. Hiyat, a cuyo alrededor todo era precipicio, en el último minuto y delante del peligro supremo descubría una hábil estrategia. Había tomado su punto de apoyo en el enemigo mismo. Se había asociado el escollo. El peñasco Dubres, antes su adversario, era su segundo en aquel inmenso duelo. Hiyat lo había colocado a sus órdenes. De aquel sepulcro Hiyat había hecho su fortaleza. Se había almenado en aquella formidable mole del mar. Allí estaba bloqueado, pero murado. Se hallaba, si así puede decirse, recostado en el escollo, frente a frente del huracán. Había barreado el estrecho, aquella calle de olas. Era lo único que podía hacer. Parece que también se puede hacer entrar en razón al océano, que es un déspota, por medio de barricadas. La panza por tres lados podía considerarse como segura. Estrechamente encerrada entre las dos fachadas interiores del escollo, anclada en pata de ganso, se hallaba al norte abrigada por la Dubre Menor, al sur por la Mayor. Tajos salvajes, más acostumbrados a causar naufragios que a impedirlos. Al oeste se hallaba protegida por la trabazón de tablones amarrada y clavada a las rocas, barrera experimentada que había resistido victoriosamente el rudo flujo de la alta marea, verdadera puerta de ciudadela que tenía por jambas y dintel las mismas columnas del escollo, los dos Dubres. Nada había que temer por aquel lado. Todo el peligro estaba por la parte del este. Por la parte del este no había más que el quebrantaolas. Un quebrantaolas es un aparato de pulverización. Debe por lo menos estar compuesto de dos bovedillas, y Hiyat había solo tenido tiempo para construir una. Se ocupaba en construir la segunda teniendo ya encima la tempestad. Afortunadamente el viento llegaba del noroeste. El mar comete torpezas. El noroeste,
que es el antiguo galerno, produce poco efecto en las rocas dubres. Asaltaba el escollo de través, y no arrojaba las olas ni contra la una, ni contra la otra de las dos bocas del desfiladero, de suerte que, en lugar de entrar en una calle, se estrellaba contra un muro. La tempestad había atacado mal. Pero los ataques del viento son torcidos, y era de temer alguna virada súbita. Si esta virada se hacía por el lado del este antes que se hubiera construido la segunda bovedilla del quebrantaolas, el peligro era grande. La invasión de la calleja de rocas por la tempestad se verificaría, y estaba todo perdido. El atolondramiento de la tempestad iba creciendo. Toda tempestad es un golpe tras otro, y esta es su fuerza, y también es su falta. A fuerza de ser una rabia, permite a la inteligencia armarse contra ella, y el hombre se defiende, pero ¿con cuántas dificultades? Nada es más monstruoso. Nada de descanso, nada de interrupción, nada de tregua, ni un solo instante para tomar aliento. Hay no sé qué cobardía en esa prodigalidad de lo inagotable, en que parece verse el pulmón de lo infinito que sopla. Toda la inmensidad en tumulto se arrojaba contra el escollo Dubres. Se oían innumerables voces. ¿Quién gritaba? Allí estaba el antiguo terror pánico. Había momentos en que parecía que la tempestad hablaba como si diese alguna voz de mando. Y luego clamores, clarines, trepidaciones extrañas y el gran rugido majestuoso que los marinos llaman reto del océano. Las espirales indefinidas y fugitivas del viento silbaban encrespando las olas, y estas convertidas en discos eran arrojadas contra las rompientes como gigantescos guijarros por atletas invisibles. La enorme espuma coronaba todas las rocas. Torrentes arriba, babas abajo. Después redolábanse los mugidos. Ningún rumor humano o bestial podría dar idea de los estruendos mezclados con aquellas dislocaciones del mar. La nube cañoneaba, el granito ametrallaba, la ola escalaba. Ciertos puntos parecían inmóviles. En otros el viento corría 20 toesas por segundo. El mar, a cuanto alcanzaba la vista, estaba blanco. 10 leguas de agua de jabón llenaban el horizonte. Se abrían puertas de fuego. Algunas nubes parecían incendiadas por las otras, y sobre aquel cúmulo de ascuas algunos nubarrones negros tenían todas las apariencias de una humareda. Configuraciones flotantes chocaban entre sí y se amalgamaban desfigurándose recíprocamente. Caía un agua inconmensurable. Se oía fuego por compañías en el firmamento. En el centro de la bóveda sombría había una especie de banasta de que caían en mezcolanza el granizo, los chubascos, los fuegos fosfóricos, la noche, la luz, los rayos. Tan formidables son las inclinaciones del abismo. En nada de eso parecía fijar Gilliatt la atención. Tenía inclinada la cabeza sobre su trabajo. Empezaba a levantar la segunda bovedilla. A cada trueno contestaba con un martillazo, y esta cadencia resonaba en el caos. Tenía la cabeza descubierta. Una ráfaga le había arrebatado su gorra de marinero. La sed le acosaba. Tenía probablemente calentura. En torno suyo en los agujeros de las rocas se habían formado algunos charcos, cuya agua cogía él de cuando en cuando en el hueco de la mano y la bebía. Después, sin examinar siquiera el estado de la tempestad, volvía a su faena. Todo podía depender de un instante. Sabía lo que le esperaba si no concluía a tiempo su quebrantaolas. ¿A qué perder un minuto en mirar cómo se acerca el semblante de la muerte? El trastorno era inmenso en torno suyo. Había mucho estrépito y movimiento. De cuando en cuando parecía que el rayo bajaba por una escalera. Los sacudimientos eléctricos volvían sin cesar a los mismos puntos del escollo, dotados probablemente de alguna atracción metálica. Había piedras de granizo del tamaño del puño. Gilliatt tuvo que sacudir los pliegues de su chaquetón, cuyos bolsillos estaban llenos de pedriscos. La tormenta venía del oeste, y azotaba la barrera de los Dubres. Pero Gilliatt, con razón, tenía en esta barrera la mayor confianza. Formada de un gran trozo de proa de la Duranda, recibía con rigidez el choque de las olas. ¿La elasticidad es una resistencia? Los cálculos de Stevenson establecen que contra el oleaje, elástico él también, una armadura de madera, de una dimensión dada, trabada y encadenada de cierta manera, es un obstáculo más poderoso que un breakwater de cal y canto. La barrera de los Dubres llenaba todas las condiciones. Estaba además tan ingeniosamente amarrada, que el agua, golpeándola por encima, era como el martillo que ahonda el clavo. La apoyaba más y más en la roca y la consolidaba.
hubiera sido necesario para demolerla derribar los dubres. La ráfaga, en efecto, no conseguía más que enviar a la panza, por encima del obstáculo, algunos esputos espumosos. Por aquel lado la tempestad, gracias al dique, abortaba en escupiduras. Gilliatt volvió la espalda a esos imponentes esfuerzos. Sentía tranquilamente detrás de él aquella rabia inútil. Los copos de espuma, volando en todas direcciones, parecían vedijas de lana. El agua copiosa e irritada inundaba las rocas, subía encima de ellas, entraba dentro, penetraba en la red de hendiduras interiores, y volvía a salir de las masas graníticas por estrechas grietas, especies de bocas inagotables que en medio de aquel diluvio formaban tranquilas fuentecillas. En distintos puntos hebras de plata caían graciosamente desde los agujeros al mar. Se estaba concluyendo la bovedilla de refuerzo de la barrera del este. Algunos nudos más de cuerda y de cadena, y quedaría en disposición de luchar a su vez. Apareció de repente una gran claridad, cesó la lluvia, se diseminaron las nubes, el viento acababa de variar, se abrió en el cenit una especie de alta ventana crepuscular, y los relámpagos se extinguieron. Hubiérase dicho que había llegado el fin. Y se estaba en el principio. La variación del viento era del suroeste al nordeste. La tempestad iba a romper de nuevo las hostilidades con un nuevo ejército de huracanes. El norte iba a dar el violento asalto. Los marinos llaman a esa segunda parte tan temida la ráfaga de la gran prueba. El viento del sur trae más agua, el del norte más electricidad. Ahora la agresión, viniendo del este, atacaba el punto débil. Gilliatt suspendió su trabajo, y observó. Se colocó encima de una roca saliente y vertical detrás de la segunda bovedilla casi terminada. Si el primer zarzo de quebrantaolas fuese llevado por el agua, hundiría el segundo, aún no consolidado, y bajo esta demolición quedaría aplastado Gilliatt. En el punto que acababa de escoger, sería despedazado antes de ver sumergirse en el abismo la panza, la máquina y toda su obra. Tal era la eventualidad. Gilliatt lo aceptaba, y aunque terrible, la quería. Quería morir, necesitaba morir en aquel naufragio de todas sus esperanzas. Morir el primero, porque la máquina le causaba el efecto de una persona. Levantó con la mano izquierda los cabellos, que humedecidos por la lluvia le caían sobre los ojos, cogió con la mano derecha su pesado martillo, se inclinó hacia atrás, siendo su actitud amenazadora también, y esperó. No esperó mucho tiempo. El resplandor de un rayo dio la señal, se cerró la pálida abertura del cenit. Una bocanada de aire de chubasco sopló de pronto, se oscureció todo, y no hubo ya más luz que la de los relámpagos. Empezaba el sombrío ataque. Una ola poderosa, visible a la luz de los relámpagos repetidos casi sin interrupción, se levantó hacia el este, más allá del peñasco Lome. Parecía un inmenso rodillo de cristal. Era de un color verde blanquinoso y sin espuma, y barría todo el mar. Avanzaba hacia el quebrantaolas. A medida que se acercaba, se hinchaba. Era no sé qué ancho cilindro de tinieblas que rodaba sobre el océano. El trueno gruñía sordamente. La ola alcanzó el peñasco Lome, se dividió en dos y cada trozo fue por su lado. Al volverse a unir, los dos trozos no formaron más que una montaña de agua, que se hizo perpendicular al quebrantaolas, al cual era antes paralela. Era una ola que tenía la forma de una viga. Era un ariete arrojado contra el quebrantaolas. El choque fue rugidor. Todo se desvaneció en la espuma. El hombre que había puesto un bozal al océano no descansaba. Afortunadamente la tormenta estuvo algún tiempo divagando. Las olas volvieron a encarnizarse en las partes muradas del escollo, lo que fue una repetición de que se aprovechó Gilliatt para completar la bovedilla de refuerzo. En este trabajo se pasó todo el día. La tormenta siguió ejerciendo su violenta acción contra el flanco del escollo con una solemnidad lúgubre. La urna de agua y la urna de fuego que se hallan en las nubes se vertían sin vaciarse. Las ondulaciones altas y bajas del viento remedaban los movimientos de un dragón. Siendo el día tan oscuro como una noche, cuando ésta llegó, no se notó siquiera. Por lo demás, la oscuridad no era completa. Las tempestades, iluminadas y cegadas por el rayo, tienen intermitencias de visible y de invisible. Todo es blanco, y luego todo es negro. El espectador asiste a la salida de las visiones y al regreso de las tinieblas. Una zona de fósforo, de un color rojo boreal, flotaba como un andrajo de llama espectral detrás de las densas nubes, de lo que resultaba una vasta palidez. La lluvia era luminosa.
Aquellas claridades ayudaban a Gilliatt y le dirigían. Hubo una ocasión en que se volvió y dijo al relámpago: «Alúmbrame». Gracias a su resplandor, pudo levantar la bovedilla de refuerzo más aún que la primitiva. El quebrantaolas se completó casi del todo. Como Gilliatt amarraba a la roda culminante un cable de refuerzo, el viento le sopló de lleno en la cara, lo que le hizo levantar la cabeza. El viento se había de pronto inclinado al nordeste, y volvía por consiguiente a empezar el ataque de la boca del estrecho. Gilliatt echó una mirada a lo lejos. El quebrantaolas iba a ser arrollado nuevamente. Venía una nueva ola. Esta ola acometió rudamente, y siguió otra y después otra y después otra, 5 o 6 en tumulto, casi juntas, y por fin una última que fue espantosa. Esta, que era como un total de fuerzas, tenía no sé qué figura de ser viviente. No hubiera sido difícil que la imaginación hubiese dado a aquel entumecimiento y aquella transparencia aspectos de agallas y de aletas. La ola se rompió y se hizo polvo en su choque con el quebrantaolas. Su forma casi animal se destrozó en el rechazo. Aquello fue, en la pesada mole de rocas y de tablas, algo parecido al vasto aplastamiento de una hidra. La ola al morir devastaba. Parecía que se encaramaba y mordía. Removió el escollo un profundo temblor con el cual se mezclaban gruñidos de bestia. La espuma se asemejaba a la salida de un leviatán. Al bajar, la espuma dejó ver una avería. El último escalamiento había causado estragos. El quebrantaolas había sufrido. Una larga y pesada viga, arrancada de la bovedilla anterior, había sido arrojada, por encima de la barrera de atrás, contra la roca vertical que momentáneamente había escogido Gilliatt para puesto de combate. Felizmente, no había vuelto a subir a ella. De otra suerte hubiera quedado muerto en el acto. Hubo en la caída de la viga una singularidad, y que impidiendo a la viga rebotar, libró a Gilliatt de contragolpes. Como vamos a ver, en cierto modo hasta le fue útil. Entre la roca saliente y el escarpe interior del desfiladero, había un intervalo, una muesca bastante parecida a la entalladura de un hacha o al alvéolo de una cuña. Una de las extremidades del tablón, echado al aire por la ola, se había embutido, al caer, en el alvéolo, y éste se había dilatado. Ocurriósele a Gilliatt una idea. Pesar sobre la extremidad opuesta. El tablón, sujeto por un extremo en la hendidura de la roca que él mismo había ensanchado, salía recto como un brazo tendido, el cual se prolongaba paralelamente a la fachada interior del desfiladero, y la extremidad libre del tablón se alejaba de este punto de apoyo unas 18 o 20 pulgadas, lo que era una buena distancia para los esfuerzos que habían de practicarse. Gilliatt con los pies, las rodillas y los puños se apuntaló contra el escarpe, y apoyó sus dos hombros contra la enorme palanca. El tablón era largo, lo que aumentaba la fuerza de su peso. La roca estaba ya conmovida. Sin embargo, tuvo que multiplicar 4 veces sus esfuerzos. Le caía de sus cabellos tanto sudor como lluvia. El cuarto esfuerzo fue frenético. Hubo un ronquido en la roca, la muesca prolongada y hendida se abrió como una mandíbula, y la pesada mole cayó en el estrecho del desfiladero con un estrépito terrible a que replicaron los truenos. Cayó todo entero, si es lícito hablar así, es decir, sin romperse. Figurémonos una torre que se precipita toda como si fuese de una sola pieza. El tablón convertido en palanca siguió al peñasco, y el mismo Gilliatt, cediendo también, estuvo próximo a caer. En aquel punto había poca agua y el fondo estaba cubierto de chinarros. El monolito, en un embate de espuma que salpicó a Gilliatt, quedó echado entre las dos grandes rocas paralelas del desfiladero y formó una muralla transversal, especie de eslabón que unía los dos escarpes. Sus dos extremos tocaban el desfiladero, y siendo demasiado largo, su vórtice, que era de roca musgosa, se rompió al encajarse. Resultó de esta caída un callejón sin salida muy singular, que aún actualmente puede verse. El agua, detrás de aquella barrera de piedra, está casi siempre tranquila. Aquella trinchera era más invencible aún que el trozo de la proa de la Duranda embutida entre los dos dubres. Fue una trinchera que intervino muy a tiempo. Había continuado la marejada. La ola se obstinaba siempre contra el obstáculo. La primera bovedilla atacada empezaba a desarticularse. Una sola malla deshecha es en un quebrantaolas una avería grave. El ensanche del agujero es inevitable, y no hay medio de repararlo en el acto, porque el oleaje se llevaría al trabajador. Una descarga eléctrica que alumbró el escollo descubrió a Gilliatt el estrago que se hacía en el quebrantaolas. Los tablones se habían aflojado,
Los cabos de cuerda y de cadena empezaban a ser juguete del viento, y había una abertura en el centro del aparato. La segunda bovedilla estaba intacta. El pedrusco, tan poderosamente echado por Gilliatt en el estrecho detrás del quebrantaolas, era la más sólida de las barreras, pero tenía el defecto de ser una barrera demasiado baja. El oleaje no podía romperla, pero podía pasar por encima de ella. Y no había que pensar en levantarla más. Solo podían sobreponerse útilmente a aquella barrera de piedra y masas de roca. Pero ¿cómo desprenderlas? ¿Cómo arrastrarlas? ¿Cómo consolidarlas? Se colocan tablas sobre tablas, no rocas sobre rocas. Gilliatt no era encédalo. La poca elevación de aquel pequeño istmo de granito preocupaba a Gilliatt. No tardó en dejarse sentir esta falta. Las ráfagas no dejaban en paz el quebrantaolas, y hacían algo más que encarnizarse con él. Hubiérase dicho que no se ocupaban más que de su destrucción. Se oía una especie de pataleo sobre aquella armazón tan traqueteada. De repente un pedazo de burel, destacado de aquella dislocación, saltó más allá de la segunda bovedilla, y fue a parar al desfiladero donde el agua se apoderó de él y lo arrastró a las sinuosidades de la calleja. Allí Gilliatt lo perdió de vista. Era probable que el trozo de viga fuese a chocar con la panza. Afortunadamente, en el interior del escollo, el agua, cerrada por todos lados, se resentía apenas del sacudimiento exterior. Había poca marejada, y el choque no podía ser muy rudo. Por lo demás, Gilliatt no había tenido tiempo de ocuparse de aquella avería, si era avería realmente. Todos los peligros se presentaban a un mismo tiempo. La tempestad se concentraba en el punto vulnerable, y delante de él estaba la inminencia. Hubo un momento en que por una connivencia siniestra, interrumpiéndose los relámpagos, la oscuridad fue profunda. La nube y la ola no formaron más que un solo enemigo, y se oyó un golpe sordo. A este golpe sucedió un fracaso. Gilliatt adelantó la cabeza. La bovedilla, que era el frente de la barrera, estaba hundida. Se veían saltar en las olas las extremidades de las vigas, y el mar se servía del primer quebrantaolas para batir en brecha el segundo. Gilliatt experimentó lo que experimentaría el general que viese derrotada su vanguardia. La segunda fila de tablones resistió el choque. La armadura de tablones estaba muy reciamente atada y apuntalada. Pero la bovedilla rota era pesada, y estaba a discreción de las olas que la arrojaban, y la volvían a coger, y la volvían a arrojar, conservando siempre todo su volumen, porque la impedían hacerse pedazos las ligaduras que aún conservaba. Así es como las cualidades que le había dado Gilliatt como aparato de defensa hacían de ella una excelente máquina de destrucción. Era un escudo convertido en maza. Además, las quebraduras le daban puntas. Salían de su superficie numerosos clavos y astillas, y estaba como cubierta de dientes y de espolones. No había para ser manejada por la tempestad otra arma contundente más temible y más propia. Ella era el proyectil y el mar era la catapulta. Los golpes se sucedían con una especie de regularidad trágica. Gilliatt, pensativo detrás de aquella puerta tapiada por él, oía cómo llamaba el mar a ella, queriendo entrar. Reflexionaba amargamente que, sin la chimenea de la Duranda tan fatalmente retenida, a aquellas horas habría ya entrado en Guernesey y en el puerto con la panza en seguridad y la máquina salvada. Se realizó lo que temía. Hubo un fraccionamiento que produjo un ruido como de estertor. Toda la armazón del quebrantaolas a la vez, las dos armaduras confundidas y desmenuzadas a un mismo tiempo, fueron arrastradas por las olas a la barrera de piedra, como una montaña contra otra, y allí se detuvieron. Aquello no fue más que un caos, una informe maleza de tablones, penetrable a las olas que seguían pulverizándola. Aquella muralla vencida agonizaba heroicamente. El mar la había despedazado, y aún él se rompía en ella. Estaba derribada, y hasta cierto punto era aún eficaz. La roca formando barrera, obstáculo sin retroceso posible, la sujetaba por el pie. Como hemos dicho, el desfiladero era muy estrecho en aquel punto. La ráfaga victoriosa había hecho retroceder, destrozado y machacado, el quebrantaolas todo entero en el estrecho, y la violencia misma del empuje, apilando las vigas y hundiéndolas unas en las fracturas de las otras, había hecho de aquella demolición un aplastamiento sólido. Lo que estaba destruido se había hecho innoble. No se arrancaron más que algunos tablones que dispersó el oleaje. Uno de ellos hendió el aire muy cerca de Gilliatt, que sintió en la frente el viento que arrojaba con ímpetu. Pero algunas de las grandes olas,
que vuelven en las tormentas con una periodicidad imperturbable, saltaban por encima del arruinado quebrantaolas, y al caer en el desfiladero, a pesar de los recodos que en esta había, agitaban el agua. El estrecho empezaba a agitarse en demasía. El beso oscuro de las olas o las rocas se acentuaba. ¿Cómo impedir que la agitación se propagase hasta la panza? No necesitarían mucho tiempo aquellas ráfagas para volver tempestuosa toda el agua interior, y unas cuantas olas bastarían para abrir la barca y tragarse la máquina. Gilliatt se estremecía. Pero no se desconcertaba. No había derrota posible para su grande alma. El huracán había encontrado la coyuntura favorable, y se engolfaba frenéticamente entre las dos paredes del estrecho. De repente, a alguna distancia detrás de Gilliatt, resonó y se prolongó en el desfiladero un chasquido más espantoso que todo lo que Gilliatt había oído hasta entonces. El chasquido procedía del lado en que se hallaba la panza. Sucedía algo funesto. Gilliatt corrió a la barca. Desde la boca del este en que se hallaba, no podía ver la panza a causa de las tortuosidades del desfiladero. Al llegar a la última vuelta se detuvo esperando un relámpago. El relámpago llegó y le mostró la situación. La arremetida del mar en la boca del este había coincidido con una arremetida del viento en la boca del oeste. En este punto se iniciaba un desastre. La panza no tenía ninguna avería visible. Del modo que estaba anclada, ofrecía poco blanco a los embates del viento y de las olas, pero el esqueleto de la Duranda amenazaba desplomarse. Aquella ruina presentaba a la tempestad mucha superficie. Se hallaba enteramente fuera del agua, y se ofrecía al aire toda entera. El agujero, practicado en ella por Gilliatt para extraer la máquina, había acabado de debilitar el casco. La quilla estaba cortada. Era un esqueleto que tenía rota la columna vertebral. El huracán había sido recio. No hubo necesidad de más. El puente se había plegado como un libro que se abre. Se había producido un desmembramiento, que fue la causa del chasquido que, en medio de la tormenta, había llegado a oídos de Gilliatt. Lo que éste vio al acercarse parecía irremediable. La incisión en cuadro practicada por él se había convertido en una úlcera, de que el viento había hecho una fractura. Esta rotura transversal dividía en dos el buque náufrago. La parte posterior, próxima a la panza, había permanecido firme en su torno de rocas. La parte anterior, la que hacía frente a Gilliatt, colgaba. Una fractura, en tanto que no se completa, es un gozne. Aquella mole oscilaba alrededor de sus roturas, como si éstas fuesen bisagras, y el viento la balanceaba con imponente ruido. Afortunadamente la panza río se hallaba debajo. Pero el balance conmovía la otra mitad del casco, aún incrustada o inmóvil entre los dos dubres. De la conmoción está muy cerca el arrancamiento. Obstinándose el viento, la parte dislocada podía súbitamente arrastrar la otra, que casi estaba tocando con la panza, y en tal caso ésta con la máquina cedería tan ruda pesadumbre y bajaría al abismo. Gilliatt comprendió el peligro. Era para él la gran catástrofe. ¿Cómo conjurarla? Gilliatt era de los que hacen brotar el éxito del mismo peligro. Meditó un momento. Fue a su arsenal y cogió el hacha. El martillo había trabajado bien. Había llegado su vez a la Segur. Gilliatt subió al buque náufrago. Sentó el pie en la parte de cubierta que no se había doblado, o inclinado encima del precipicio que separaba los dos dubres, se dio prisa a acabar de romper los tablones ya medio fracturados y en cortar las ligaduras que aún quedaban en el casco destrozado. Consumar la separación de los dos trozos del buque náufrago, dejar en su lugar la mitad de él que estaba enclavada, echar al agua la otra mitad, que era juguete del viento, auxiliar a la tempestad, tal era la operación. Era una operación más peligrosa que difícil. La mitad del casco que estaba colgando, sacudida por el viento y por su propio peso, no estaba adherida sino por algunos puntos. El conjunto del buque náufrago se asemejaba a una ventana con dos puertas en que una de ellas medio desclavada golpease la otra. 5 o 6 tablas solamente, doladas y resquebrajadas, pero no rotas, se mantenían aún firmes. Sus fracturas crujían y se ensanchaban a cada acometida del cierzo, y el hacha no tenía que hacer otra cosa, si así puede decirse, que ayudar al viento. Las pocas adherencias, que tan fácil volvían el trabajo, contribuían a que éste fuese más peligroso. Todo podía a la vez venirse abajo y arrastrar a Gilliatt en la caída. La tempestad se hallaba en su paroxismo. No había sido más que tremenda, y se hizo horrible. La convulsión del mar invadió el cielo.
La nube hasta entonces había sido soberana, parecía ejecutar lo que quería, daba el impulso, infundía a las olas su locura, conservando al mismo tiempo no sé qué lucidez siniestra. Abajo estaba la demencia, encima estaba la cólera. El cielo es el soplo, el océano es no más que la espuma. De ahí la autoridad del cielo. El huracán es genio. Sin embargo, la embriaguez de su propio horror le había turbado. No era más que torbellino. Era la ceguera engendrando la noche. Hay en las tormentas un momento insensato, que es para el cielo como un vapor que se le sube al cerebro. El cielo se pone ebrio. El abismo no sabe lo que se hace. Fulmina rayos a tientas. Nada más espantoso. Es la hora horrible. La trepidación del escollo llegaba a su colmo. Toda tempestad tiene una misteriosa orientación, que en aquel instante la pierde. Es el mal hado de la tempestad. En aquel instante, el viento, decía Tomás Fuller, es un loco furioso. En aquel instante se hacen las tempestades ese gasto continuo de electricidad que Piddington llama la cascada de relámpagos. En aquel instante aparece en lo más negro de la nube, no se sabe por qué, para espiar el azoramiento universal, un círculo de resplandor azul que los antiguos marinos españoles llamaban el ojo de la tempestad. Este ojo lúgubre miraba a Gilliatt. Por su parte, Gilliatt observaba la nube. Ahora levantaba la cabeza. Después de cada hachazo se erguía altanero. Estaba o parecía estar demasiado perdido para que no le dominase el orgullo. ¿Desesperaba? No. Ante el supremo arrebato de rabia del océano era tan prudente como atrevido. Solo ponía los pies en los puntos sólidos del buque náufrago. También él estaba en su paroxismo. Su vigor se había decuplicado. Estaba ebrio de intrepidez. Sus hachazos resonaban como desafíos. Parecía haber ganado en lucidez lo que la tempestad había perdido. Conflicto patético. Por una parte lo inagotable, por otra lo infatigable. Estaba por ver quién vencería a quién. Las terribles nubes modelaban en la inmensidad máscaras de Gorgona. Todo se mezclaba para producir la mayor intimidación posible. La lluvia venía de las olas, la espuma de las nubes. Las fantasmas del viento se encorvaban. Aspectos de meteoros aparecían purpúreos y se eclipsaban, haciéndose la oscuridad más monstruosa después de estos desvanecimientos. Un chaparrón único venía de todos lados. Todo era ebullición. La sombra en masa se desbordaba. Los cúmulos cargados de granizo, desgarrados, cenicientos, parecían presa de un frenesí giratorio. Se oía en el aire un ruido de granos secos que se pasan por una criba. Las electricidades inversas estudiadas por Volta producían de una a otra nube su juego fulminante. Las prolongaciones del rayo eran espantosas. Los relámpagos tocaban casi a Gilliatt. Este parecía asombrar al abismo. Iba y venía sobre la Duranda vacilante, haciendo temblar la cubierta bajo sus pasos, golpeando, tajando, cortando, tronchando, con el hacha en la mano, lívido por los relámpagos, desmelenado, descalzo, haraposo, con el rostro cubierto de salivazos del mar, grande en aquella cloaca de truenos. Solo la destreza puede luchar contra el delirio de las fuerzas. La destreza era el triunfo de Gilliatt. Quería producir una caída general de toda la porción de buque dislocada. Al efecto debilitaba las partes próximas a derrumbarse sin romperlas completamente, dejando algunas fibras que sostuvieran el resto. Detúvose de repente con el hacha levantada. La operación estaba hecha. El trozo entero se desprendió. Esta mitad del esqueleto se deslizó entre los dos dubres debajo de Gilliatt, que estaba de pie sobre la otra mitad, inclinado y observando. Cayó verticalmente en el agua, salpicó las rocas y se detuvo en la angostura antes de tocar al fondo. Quedó bastante fuera del agua para dominar el oleaje a una altura de más de 12 pies. El tablero vertical formaba muralla entre los dos dubres. Lo mismo que la roca atravesada echada en el estrecho un poco más arriba, dejaba apenas filtrar la espuma por sus dos extremidades. Esta fue la quinta barricada improvisada por Gilliatt contra la tempestad en aquella calle del mar. El huracán, ciego, había trabajado en la construcción de esta última barricada. Era una fortuna que la proximidad de las paredes hubiera impedido a este dique llegar al fondo. De este modo tenía mayor altura. Además, el agua podía sin obstáculo pasar por debajo, lo cual aumentaba la fuerza de las tablas. Lo que pasa por debajo no salta por encima. Este es, en parte, el secreto del dique flotante. Desde aquel momento, hiciera la borrasca lo que quisiera, nada había que temer por la panza y la máquina.
El agua no podía ya circular a su alrededor. Entre la cerca de los Douvres que los cubría por el oeste, y el nuevo dique que los protegía por el este, ningún golpe de mar ni de viento podía alcanzarlos. Gilliatt había utilizado la catástrofe para la salvación. La tempestad, al fin, le había ayudado. Hecho esto, tomó de un charco de lluvia un poco de agua en el hueco de la mano, bebió y dijo al huracán: Zopenco. Para la inteligencia que combate es una alegría irónica hacer constar que la vasta estupidez de las fuerzas furiosas solo ha conducido a prestarle servicios, y Gilliatt sentía la inmemorial necesidad de insultar al enemigo, necesidad que se remonta a los héroes de Homero. Gilliatt bajó a la panza y se aprovechó de la luz de los relámpagos para examinarla. Ya era tiempo de socorrer a la pobre barca. Había sido violentamente sacudida en la hora precedente y empezaba a torcerse. Gilliatt en este golpe de vista sumario no reconoció avería alguna. Sin embargo, era indudable que había recibido violentos choques. Ya calmada el agua, el casco se había enderezado por sí mismo. Las anclas se habían conducido bien. En cuanto a la máquina, sus 4 cadenas la habían mantenido admirablemente. Apenas había Gilliatt acabado esta revista, cuando un objeto blanco pasó muy cerca de él y se sumergió en la sombra. Era una paviota. No puede haber en las tormentas aparición más agradable. Cuando las aves llegan, el huracán se retira. Otra señal excelente, la tronada aumentaba. Las supremas violencias de la tempestad la desorganizan. Todos los marinos saben que la última prueba es ruda pero corta. El exceso de rayos anuncia el fin. La lluvia se detuvo repentinamente. Solo se oía en las nubes un redoble gruñón. El huracán cesó como una tabla que cae al suelo. Se quebró, por decirlo así. El inmenso aparato de las nubes se deslizó. Una rendija de cielo claro se percibió entre las tinieblas. Gilliatt quedó estupefacto. Estaba en pleno día. La tempestad había durado más de 20 horas. El viento que la había traído se la llevó. Una oscuridad difusa llenó el horizonte. Las brumas rotas y fugitivas se amasaron en tumultuosa mezcolanza. Hubo de extremo a extremo de la línea de las nubes un movimiento de retirada. Se oyó un largo rumor decreciente. Cayeron algunas rezagadas gotas de lluvia, y toda aquella sombra henchida de truenos huyó como una baraúnda de carros terribles. De repente el cielo quedó azul.